El episcopado nicaragüense, en comunión con los hermanos obispos venezolanos, celebraron en todas sus respectivas diócesis eucaristías dominicales como parte de la jornada de oración por la paz por Venezuela. Los obispos de Nicaragua manifestaron su deseo de que este pueblo hermano pronto alcance la paz, cese el derramamiento de sangre y pueda el pueblo acceder a los servicios básicos de salud y alimentación. Monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de nuestra diócesis, presidió la Santa Eucaristía de las 6 de la mañana este pasado domingo en la Santa Iglesia Catedral, y de esta manera nos unimos todos en plegaria para construir y alcanzar la paz no solo en Venezuela, sino también en nuestro país. Y estamos legalizando lo que no es legal, lo que no puede ser nunca legal. Y no es legal porque no es moral, punto. Y no podemos hacer distinción entre lo jurídico y lo moral. Qué hermoso lo que nos dice el Señor Jesús. Qué hermoso el mensaje de la Iglesia ante una sociedad huérfana. Anunciar el querigma de que tenemos un Padre que nos ama inmensamente, con una ternura infinita, total, personal a cada uno de nosotros. Jesús nos dice que su presencia no abandonará por completo a sus discípulos. No os dejo huérfanos. No permito que ustedes vivan sin la sensación de la cercanía de mi Padre. Volveré a visitarlos. Jesús volvió a visitar a sus discípulos después de su crucifixión y muerte como resucitado, y continúa visitando misteriosamente la vida de todos los discípulos, anunciándonos este amor cercano, caliente, vivo de nuestro amadísimo Padre. Dentro de poco el mundo ya no me verá. Vosotros en cambio me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. La nueva presencia de Jesús entre los suyos se percibe gracias a una comunión de vida con Él. Se trata de una presencia muy fuerte. Jesús dice que Él vive y que sus discípulos vivirán de su misma vida divina que hace a las personas interiores las unas a las otras. Nos hace interiores uno al otro. Esta recíproca interioridad es una realidad misteriosa, bellísima, que realiza el ideal del Buenos días, Monseñor. La misa, la Eucaristía del día de hoy, de las 6 de la mañana, ha sido celebrada en comunión con toda la Conferencia Episcopal por la Paz en Venezuela. Su mensaje ante esta situación que está viviendo este país hermano y este pueblo que nos une en el sufrimiento como cuerpo de Cristo, como iglesia. Hemos orado en esta mañana por que Dios dé sabiduría a los gobernantes y a los ciudadanos honestidad. No podemos construir una sociedad en la mentira, en la falsedad, en las posiciones de fuerza. Es la gran súplica que le dirigimos al Señor, que nos dé a nosotros estos dos grandes virtudes, fruto justamente de su acción en medio de nosotros. Y también aquí va el mensaje, la responsabilidad que todos tenemos por construir una sociedad más humana. San Juan Bosco, en su programa de apostolado, él se proponía formar buenos cristianos. Hablaba pues en su época de esta forma, en una situación muy difícil que vivió la iglesia en Turín, en el norte de Italia, pero también honrados ciudadanos. No decía honradas personas, sino ciudadanos, lo cual implica esta relación mutua que todos tenemos, desde luego que vivimos en la polis, en la ciudad. Y construir la ciudad es justamente construir unas relaciones más humanas entre nosotros para poder crear un ambiente en el cual pueda brillar la paz y la justicia. Esto es justamente el gran mensaje que estamos dando los obispos y el clero de Nicaragua, uniéndonos a la gran rogativa que están haciendo los 21 obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana. Bien, Monseñor, la
el mensaje que debería de ser para nuestra población, los nicaragüenses, esta situación que está viviendo el pueblo hermano de Venezuela? Hay como ustedes saben bien, unas comunicaciones subterráneas entre la situación de Venezuela y Nicaragua. No solamente se refiere al hecho de lo económico, la dependencia que Nicaragua ha mostrado en estos últimos años con respecto al dinero de Venezuela, dinero que ya empezaron los mismos venezolanos a reclamar que se devuelva hacia ellos, dinero de inversiones a través del petróleo, y que no entraron en el erario nacional, sino que quedaron en un grupo creado ad hoc. Es público, es privado, es semipúblico, no sabemos, mucha confusión en estos mecanismos. Pero no se refiere únicamente a esto, el comercio mayor o menor que Nicaragua ha tenido con Venezuela, sino sobre todo a esta comunicación de perspectiva de gobierno de una nación. No se puede gobernar una nación a punta de fuerza y decretos. Tiene que respetarse las instituciones en las cuales justamente el candidato que aspiró a gobernar un país se fundamentó para poder vender su programa político. No podemos, ese burla al pueblo y abuso de autoridad cuando se desvían los programas y se quiere después imponer otra perspectiva ideológica muy diversa de la que el candidato se presentó a las urnas electorales. Máxime, sobre todo cuando estos procesos están viciados y hay dudas sobre la legitimidad mayor o menor de la presencia de una autoridad en la región, en este caso en nuestro pueblo. Por eso hemos estado llamando a la corresponsabilidad en construir esta patria, y la construcción de la patria comienza en ese metro cuadrado que es la familia, la importancia de la vida que nos ha sido confiada, la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de formarlos en amor a la patria, amor a la verdad y a la honestidad. La iglesia no se ha pronunciado todavía, no hay carta pastoral. ¿En algún momento se van a referir también? No necesariamente tiene que haber cartas pastorales. Nosotros hemos hablado largo y tendido ya sobre todo esto, y directamente con quien compete que se dé el golpe de timón en la República. Al encontrar justamente toda esta sordera y no respuesta, y seguir adelante con sus propios enfoques sin tener en cuenta, no por ser nosotros obispos, simplemente nosotros lo que hacemos es elevar la voz del pueblo, recoger un sentimiento que percibimos en la comunidad y elevarlo a quien compete. Hemos dicho ya hartas veces estos puntos, hemos emanado en 2014 una carta directamente dirigida con una variedad de puntos a quienes gobiernan este país, pero hemos encontrado oídos sordos. Lo que hacemos es orar y pedir justamente la conversión de los corazones. Señor, mucha gente se molesta a veces cuando la Iglesia Católica hace este tipo de jornadas por la paz, porque dice que se mete un poquito en política, pero es antagónico a veces los feligreses que profesamos la religión católica o cristiana a que sigamos liderazgo de humanos que están contra los mismos derechos humanos. En modo alguno es antagónico, y si es antagónico para algunas mentes es porque todavía no han descubierto la belleza del ser cristiano y la originalidad de la encarnación de lo divino en lo humano. Justamente el Verbo tomó nuestra carne, se hizo perfectamente hombre y tomó la condición de hombre, amó con corazón de hombre, lloró, se alegró, se enojó como toda persona humana, y vivió en unas condiciones sociales muy difíciles, la opresión del Estado romano sobre su patria Palestina. Lloró por esta nación, lloró por Jerusalén, y haciendo una síntesis de todo ese camino de misericordia que Dios había tenido con Jerusalén, representando justamente esta misericordia para con toda la humanidad. El cristianismo es un misterio de encarnación, no es un esfuerzo de búsqueda del ser del hombre al misterio de Dios y irse purificando, autopurificando para poder contemplar la verdad profunda, como hace el budismo, y en el fondo está el mismo hinduismo y shintoísmo. No, es un movimiento de arriba hacia abajo. Dios, que sale de su misterio, entra en nuestra realidad y desde dentro nos asume. Justamente cuando uno no asume todavía esta perspectiva fundamental del cristianismo, aplica otras categorías religiosas a la contemplación de Dios, y por eso vienen estas críticas fuera de lugar
¿verdad? Decir que cuando la Iglesia habla de los problemas humanos, de las situaciones sociales concretas que vive una sociedad, lo bueno y lo malo, dicen que uno se mete en política. Es todo lo contrario. No hay nada ajeno de lo profundamente humano a la acción divina. Y la Iglesia tiene la misión de evangelizar, de llevar esta buena nueva, la presencia del resucitado que continúa actuando por la fuerza de su Espíritu en medio de las comunidades, en medio de la humanidad, mejorándolo justamente de situaciones menos humanas a más humanas. Y por eso no es hacer política partidaria, es muy diverso. Finalmente, Monseñor, la situación que está viviendo Venezuela, donde se están cerrando los espacios democráticos, ¿podrá haber algún día en Nicaragua también con estas violaciones que el gobierno hace a la Constitución y las leyes? Naturalmente todo tiene su tiempo y un gobierno llega hasta donde un pueblo se lo permite, y si no hay espacios para que este pueblo respire, terminará explotando. Y eso es lo que nosotros hemos estado insistiendo mucho, que se oiga, que se escuche, y no es que apoyamos violencia, no es que apoyamos rebeldías, simplemente más humanidad en el proceso de guiar a esta comunidad. Nos dolería, y de hecho nos duele, la sangre que ya se continúa derramando en Nicaragua, de gente que tal vez solo piensa en términos de violencia para poder cambiar la situación, pudiendo hacerlo a través de las vías cívicas y las mismas vías que marca la Constitución de la República. Ojalá que tengamos corazón humano todos. Monseñor, para finalizar, 37 años de las apariciones de la Virgen de Cuapa, 100 años de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, ese mensaje a la paz, a construir la paz y la penitencia por los pecadores. En este año electoral, su llamado como pastor de esta diócesis para que en este año se construya la paz, no solamente en las esferas religiosas, sino también en todos los ámbitos en el que los hijos de la Iglesia, los hijos de Dios, se desenvuelven. La Santísima Virgen, en su misericordia, la misericordia de Dios, se llegó a nosotros en un momento de crisis muy difícil, cuando moría tanta juventud de un bando y del otro. Y ella hizo ese llamado no solamente a orar por la paz, sino a hacer la paz, a involucrarnos en este proceso de paz, esto es, en esta responsabilidad ante la propia vida y la vida de los demás. Creo que el mensaje de Cuapa es siempre fresco, siempre actual, y ese es el mensaje que aprovechamos a lanzar en esta gran jornada de oración, que todos seamos constructores de paz y de esperanza. Muchísimas gracias, Monseñor. Buenos días. Nos inserta en su cuerpo, haciéndose pan, entrando una vez más dentro de mí para asumirme e insertarme desde dentro, cambiándome desde dentro, interiorizándome a mí mismo desde dentro. Por eso, cuando Él está presente, la unión entre dos y entre más se hace enorme, poderosa, cuando es sincero, es entrega a Él. Qué hermoso que en verdad nuestra sociedad, que se dice cristiana, seguidora del Cristo, fuésemos así. Otros gallos cantarían. No habría tiranos de cada tanto. No habría corrupción. Se buscaría con ansia la